que levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora, con toda cordialidad, también invitamos que nos pongamos en pie, mis hermanos. Vamos a pararnos en este momento, y en lo que usted se está parando, váyase al libro de Daniel. Busque Daniel capítulo 1. Vamos a dar lectura del versículo 1 en adelante. Pues te doy gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por este momento y por esta oportunidad que nos has dado de poder compartir en este lugar las Sagradas Escrituras, y nos has dado el momento especial de poder llevar el mensaje al corazón de tu pueblo, Padre, por el cual oramos para que bendiga todo aquel que oye tu palabra, y bendigas al que la ejerce, al que la hace, al que la cumple, al que la lleva al propósito del que tú has hablado a su vida, en Cristo Jesús. Y hemos orado. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Daniel capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios y de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, aleluya, del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Aleluya. Entonces dijo Daniel a Mesach: semejantes a vosotros condenaréis. Digo, Daniel a Mesach, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Pues Padre, te doy gracias. Gracias por las cosas que tú pones en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por los ejemplos que manifiestas a través del contexto de tu palabra, con enseñanza de cosas pasadas, cosas que se dieron en ciertos momentos, que nos ayudan a cada uno de nosotros a poder reflexionar dentro del contexto del entendimiento que tú tratas de llevar a la vida de cada uno de nosotros, y demostrarnos que hay cosas que vamos a poder hacer y hay cosas que vamos a tener que contenernos de hacer. Ahora en Cristo Jesús oramos por el entendimiento que tú pones sobre nosotros. A ti te lo pedimos. Amén
y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, el contexto en el cual hemos leído parte nos está dando una enseñanza. Cómo llegan situaciones a la vida de muchos de nosotros. Cómo hay cosas que podrían afectar el contexto de nuestra relación, de nuestra intimidad, de nuestra alimentación, de nuestra comunión. Hay cosas que nos van a querer obligar. Pero yo quiero que usted sepa que el sermón se le ha titulado ¿cómo afectan nuestras convicciones? O más bien, si usted lo quiere ver, la influencia de nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque todas estas cosas nosotros recibimos a través del medio que nos rodean. ¿Cuánto dicen amén? Vivimos en un mundo la cual tiene un advertisement grandísimo. Eso significa que mucha propaganda por todos lados. Si usted se da cuenta, un restaurante tira una línea de alimentos que para usted dice que es bueno, y otro tira otra que dice que es mejor, y otro tiran que es otra que dicen que le va a hacer crecer. Y tienen razón, crece, pero no hacia arriba, sino hacia los lados. Y yo quiero que usted ahora pueda ver cómo en el contexto de la palabra de Dios, estos jóvenes, la cual habían sido tomados en cautiverio, la cual habían sido llevados a un lugar que no conocían, la cual habían tenido que irse adaptando al nuevo modus vivendus de sus vidas, la cual tenían que ir cambiando la forma de alimentarse. Pero yo quiero que usted pueda ver que ellos se dieron cuenta que habían cosas que podían afectar esas convicciones suyas. Y ellos de alguna manera reflejaron lo que habían aprendido. Si usted está en la casa de Dios, usted ha aprendido algo de la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Usted no es como la gente cree que usted es. Miren, aquí la palabra de Dios, cuando nosotros le decimos cómo afectan nuestras convicciones. Usted es una persona que tiene convicción. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos convicción. Es decir, que estamos convencidos de lo que hizo Cristo por nosotros. Convencidos de lo que la palabra de Dios quiere que nosotros podamos entender, podamos realizar, podamos ejecutar, podamos nosotros enseñar y podamos practicar a la vez. La palabra cuando nos dice en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Hermanos, esto se vino a dar allá por los años 605 a 539 antes de Cristo, la cual este rey había tomado posesión. En la antigüedad era normal, digan normal, que le dieran vuelta de hoja a otro, que le quitaran a otros sus posesiones. ¿Y cómo iban agarrando fuerzas estos reyes? Iban tomando ciudades, pueblos, colonias, lo que se le tuviese cerca. Hacían su plan de batalla y se programaban para tal día llegar a ese lugar. Pues podemos ver que este rey toma este lugar y la sitea. Sitea significa que la rodean toda. Nadie sale, nadie entra si ellos no lo permiten. Y de ahí empiezan a tomar a todo lo que ellos necesitan o todo lo que ellos quieren, todo lo que piensan que les puede servir. La palabra de Dios dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí está mostrando todo lo que tomaron ellos. Cuando hablan de los utensilios, hablan de las tazas, las copas, los tenedores, todas aquellas cosas que por lo general eran de oro o de plata. Entonces, era una gran riqueza. Y la palabra de Dios nos dice más adelante, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos. Yo quisiera
que nos demos cuenta de una situación de la vida de la humanidad. Los jóvenes siempre han tenido problemas. Si usted se da cuenta, aquí la palabra de Dios está mostrando al ser sitiado Jerusalén, Judá, el pueblo de Dios, pues de allí empezaron a elegir entre todo el pueblo quienes iban a ser más útiles. Y la palabra, cuando nos dice, le está enseñando claramente que querían del linaje de los príncipes, el linaje real de los príncipes. O sea, que querían escoger a aquellos. ¿Por qué linajes especiales de los príncipes? Porque estos eran altamente preparados, eran instruidos en astrología, en ciencia, en matemática y en muchas otras áreas de preparación. Algunos eran instruidos en las áreas físicas. Entonces, el rey de Babilonia estaba viendo de qué manera reunía para su grupo estos jóvenes que podían ayudarles a gobernar, podían ayudarles a interpretar los tiempos, a interpretar las situaciones, podían ayudarles en diferentes aspectos dentro de lo que toda una ciudad requiere. Más la palabra de Dios nos dice, muchachos, en quienes no hubiese tacha algunas. ¿Qué significa? No querían muchachos con, por decir, malas mañas, malos temperamentos, muchachos no preparados. Mira el que está a su lado, dígale, prepárese. Y más si son jóvenes, porque hoy en día los jóvenes no se quieren preparar. Ellos creen que de lo que sus padres tienen van a vivir. No se dan cuenta que la vida enseña que mientras más uno se prepara, más oportunidades hay en la vida para que lo sean, para que lo usen. Por tanto, es dicho del pastor general cuando dice, mientras el hombre más se prepara, Dios más lo usa. ¿Por qué? Porque está preparado en diferentes áreas. Más la palabra cuando dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer. Yo le quiero llamar la atención a estos jóvenes, niñas y varones, que hoy en día creen que es una modalidad estarse tatuando, estarse manchando. Si ustedes se dieran cuenta la cantidad de personas que tienen esos tatuajes, que se los quieren quitar, pero les sale más caro quitárselo que habérselo puesto. Y cuando la palabra de Dios está mostrando algo, está enseñando que aquel que no tiene manchas en su cuerpo, en alguna manera tiene un grado más de sabiduría que el que está todo manchado. ¿Por qué? Porque el que está todo manchado ha sido influenciado hacia eso. Miren, es difícil que uno va a los lugares y hoy en día, como las señoritas usan su pantalón que le queda media luna, cuando se sienta, uno le va viendo que una mariposa, que le va viendo que una flor, que le va viendo que la cara del novio. Es el novio que más olor anda sintiendo. ¿Por qué? Porque como el ambiente nos ha engañado, nos está enseñando que mientras más marcado usted está de su cuerpo, más vale. Usted no vale porque esté marcado. La única marca que debemos tener en nuestro cuerpo se llama la marca del Espíritu Santo y el sello que Dios nos pone a través de él. No es otra. Miren, yo recuerdo en mis tiempos la maña de nosotros los jóvenes en esos días era el diente de oro. Por eso sale la famosa canción que por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el puñal en su mano, el diente de oro que lo hacía brillar, de Pedro Navaja. Pero era por eso, porque nosotros creíamos, no, hombre, que mientras teníamos un diente de oro éramos los más malos. ¿Cuánto? Y mi hasta reía. Mira, ya uno ni se reía, la cara le quedaba así a un solo. Por solo enseñar el diente de oro. Y nos dábamos cuenta que estábamos lejos de la realidad. No
pensar médicamente en los efectos del daño que ocurre dentro del diente. ¿Por qué? Porque al encapsular el diente ya pierde el oxígeno, que es lo que hace que el esmalte se mantenga sobre él. Al no tener ese oxígeno y ese ambiente de humedad que siempre lo rodea, empieza a morir lentamente. ¿Y cómo se dan cuenta que está muriendo? Empieza a ennegrecerse. Se pone café y después se va poniendo negro y después le está doliendo y después hay que sacárselo. Llega un momento que usted, con un sándwich que está comiendo, vaya mi sándwich, un marshmallow que muerde, le queda el diente en la mano. Pues es lo mismo que sucede con aquellos jóvenes cuando la palabra está hablando en su contexto, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna. Está mostrando a aquellas personas, no se han dado cuenta el requisito que se necesita para poder ser usted donante de sangre. Uno, no es tener ninguna mancha en el cuerpo. Pero la palabra de Dios es la que yo me guío, porque nos dice de buen parecer. Si yo tengo un número, una letra, ok, todo, vaya, a los que han sufrido accidente en su cara, usted lo ve de buen parecer, ¿verdad que cambia? Entonces, la palabra de Dios, cuando muestra de buen parecer, aún en su fisionomía, según cuentan estos jóvenes, eran algo atléticos, preparados altamente en diferentes disciplinas, preparados altamente en lo que es el conocimiento de matemáticas, estaban instruidos en astrología, estaban en un montón de cosas que nosotros desconocemos. Y si usted se da cuenta, miren los jóvenes de hoy en día, están altamente preparados en iPhone, iPad, BlackBerry y todos esos teléfonos. Están sentados enfrente del otro, son novios y están sentados enfrente del otro en el lugar que están comiendo y no se pueden dirigir una palabra. Ay, mira, ¿qué vas a pedir? Por el teléfono. Y están enfrentes. La palabra, cuando dice de buen parecer, está enseñando todo lo que tú eres en tu naturaleza humana. Y la palabra de Dios en su contexto, cuando dice más adelante, enseñados en toda sabiduría. ¿Qué significa? Diga, preparados. Debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque cuando usted no está preparado, usted muestra de que usted no tiene convicción. Todo el que viene a la casa de Dios tiene una convicción. ¿Quién es? El Padre Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo. Tiene la convicción de que viene a recibir del conocimiento de Dios. Y la palabra de Dios en su contexto, cuando dice enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Miren lo difícil que es hablarle a los jóvenes hoy en día. Sí, ¿y quién son vos que me va a decir a mí? Así te dice. Mira, vení para acá. Tú, te dicen para acá. Mira, bicho. ¿A quién le está llamando bicho? Y saca la ametralladora. ¿A quién le está llamando bicho? Ah, no, es que yo vi un bicho pasar ahí. Nosotros en Panamá le decimos bicho, los que andan volando en la cocina. Oye, no se le puede hablar. Mírenlo en sus hijos. ¿Cómo manifiestan ellos? Hermano, usted tiene que frenarlo desde pequeño. ¿Por qué? Porque ellos pueden llegar a ser esos muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. ¿Por qué? ¿Cómo usted lo ha educado? ¿Cómo le ha instruido? ¿Cómo le ha preparado? ¿Y cómo lo va a lograr? En el camino de Dios, a través de Jesucristo, las enseñanzas bíblicas, la palabra de Dios, estar en su iglesia. ¿No se han dado cuenta que hoy hasta lo que andan de lo más malo, de lo más malo, de lo malo, están en la casa de Dios? Te lo digo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que los va a fortalecer y les va a guiar. La palabra de Dios es la que le va a mostrar el camino. La palabra de Dios es la que le va a instruir. Pero ¿cuántos fueron maltratados antes? Más dice la palabra de Dios, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Saben que hay gente que no se adapta a estar en lugares muy de caché? Por eso dicen que algunos usan
el nombre de Guillo, de Gato, de León, no sé. Quincho. ¿Cómo es? Quincho. Quincho. Mire, imagínese usted. ¿Por qué? Mire, y le voy a decir que es una realidad. Hay quienes han vivido por años en los Estados Unidos y ellos nacieron aquí en el país, pero se fueron muchos años, 20, 30, 40 años, y regresan a su país. Y como tienen tanto tiempo, empiezan a comer que las papusas, que la yuca asada, que la yuca hervida, que la yuca con camarón, la yuca con pescadito y no sé qué, y agarran la longa, esa cosa negra, y la comen, agarran un pedazo de tumbo, agarran un pedazo de carne, agarran no sé qué, y tranquilos, después la ven a la media hora, ¿dónde queda el baño? Salen corriendo. Y usted le ha pasado. Usted está acostumbrado a comer todo lo que yo dije. No le pasa nada, ¿o no? Y hasta más le dan y usted, déjenme otro. Ellos no. Pero hoy ellos lo llevan a usted, dígame, un buen restaurante, alguien. ¿Ah? Sí, ¿cuál? El Tony Romas. Y usted va, oye, ya, ¿y qué es lo que vamos a comer? Hombre, tranquilo, espérate. Primero tenemos que hacer fila. Usted ya va para adentro, que no es el mercado el que va. Y viene y le dan puesto y usted contento, le ponen su tenedor con su cuchillo, una cuchara, una copa, un vaso, un platito para el postre, un platito para echarla. Y usted dice, ¿por qué me van a poner si yo solo con un plato como todo? Dice. Y es cierto. Y vienen y le traen los primeritos, su sopita. Y eso el vasito nos van a dar tranquilo, esperate. El que cree que llega al mercado y le van a dar la gran plata de supermercado. No, hombre, si eso es el caldito. Miren, ese caldito solo agarran el cuero, ponen el agua del pino y meten el cuero 2 o 3 veces. Ahí está, listo. Ahí te va tu caldito. Miren, y el tipo desesperado. Y le traen lo mejor del plato, pero se lo come con que se le olvidó el tenedor, casi hasta el dedo del muerto, y todavía tendrá. Y todavía le quedó. Se limpia. Feliz. Hombre, ya terminan. Pero como él no está acostumbrado a esa comida, ¿qué va a pasar? Y aquí hay pan. ¿Cómo lo ya ven los dos. ¿Qué es lo que yo quiero llamar su atención, hermanos? Lo que la palabra de Dios nos muestra. Si usted lee lo que dice el versículo 5, dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Mire, ¿cuánto comen y está acostumbrado a tomarse su copita de vino? Usted no tiene esa costumbre. Si usted es europeo, usted es eurosalva. De aquí es. Usted cuando más su copita puede hacer una horchata y ahí véngase, ahí va. O un fresquito de chamo o algo así. Pero la palabra de Dios mostrando la posición que estos jóvenes iban a tener. Y el privilegio que iban a gozar. ¿Cuántos creen que gozan de privilegio en la casa de Dios? Tenemos un privilegio grandísimo, se llama Jesucristo, hermano. Él nos ha dado el privilegio de estar delante del Padre, gloria sea a Dios. Y es lo que quiero mostrarle a estos jóvenes que iban a estar delante del Rey, teniendo y tomando el privilegio que tenían grandemente de poder disfrutar todo lo que el Rey comía. Pues la palabra de Dios nos dice, y que los criase 3 años. Por 3 años iban a estar en ese lugar del palacio del rey, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel. Hoy vienen los nombres de los que estaban, los susodichos, como dicen. Los que estaban presentes, los que habían sido escogidos. ¿Quiere que le diga algo? La palabra de Dios en el libro del Evangelio manifiesta: muchos son los llamados,
y pocos los escogidos. A mí me aflige eso, porque ¿cuánto habemos aquí? Ahora el Señor no lo hace en representación de lo que estamos aquí, lo hace en representación de la humanidad, para que usted esté tranquilo. Más la palabra de Dios, en su contexto, cuando nos dice que le habían señalado la ración para cada día. ¿Qué significa ración para cada día? Le estaban mostrando, pues, este día vas a tener esta porción, en la mañana, al mediodía vas a tener otra porción de esto, en la tarde vas a tener una porción de esto. Eso significa racionar, dividir en porciones la comida o lo que se va a dar en un día. Por tanto, cuando la palabra dice que se le había dado para cada día esa ración de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que a fin de ellos se presentasen delante del rey, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Habían escogido a estos 4 grandes jóvenes. Yo quiero que usted mire al que está a su lado. Si es joven, dígale: él es grande para Cristo Jesús. No mire la grande locura que hacen, porque si no, no le va a decir. Mire lo grande que son en Cristo, y que son escogidos porque están sentados en la casa de Dios. Y ese es el privilegio que nos da Dios. ¡Aleluya! Que ha escogido a esos jóvenes Marías, esos jóvenes que estaban mirando por las rendijas de la puerta a ver si la señora ya se había cambiado. Esos jóvenes que cuando pasaban a que le gustaban le tocaban desde arriba hasta abajo. Esos jóvenes que los mandaban a la escuela y estaban en el estadio. Esos jóvenes que hacían todo cuanto los padres le decían y no terminaban de hacer. ¿Qué es lo que le quiero enseñar? Que la palabra de Dios le esté mostrando a usted que tiene la oportunidad de estar hoy en la casa de Dios, que usted ha sido escogido. O sea, usted tiene privilegio al igual que estos niños o jóvenes, la cual se llaman Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Sí. Mas la palabra de Dios nos dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombre. Hermanos, dése cuenta que eso es una situación de todo el tiempo. Usted se llama, por decir, José, le llaman Pepe, el pega, el chuzo, el chucho, el chupón, cabezón, le dicen, todo le dicen. Pero yo quiero que usted pueda entender algo del contexto de la antigüedad. En la antigüedad, todos los nombres tenían un significado. En el nombre que tenía, por decir, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, eran en base a su Dios que ellos veneraban. También los babilónicos, los medos persas, los griegos, todos ellos también usaban los nombres de acuerdo a sus dioses. Por tanto, la palabra de Dios en este contexto, cuando nos dice que se le había puesto nombres, ¿quién se los puso? El jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Abed-nego, a Azarías. ¿Qué significa esto? Que todos ellos recibieron un nombre de acuerdo al que tenían. ¿Por qué? Porque el cambio del nombre hacía un efecto. Era como lavar la mente de la persona. Y es bien difícil que tú te llames, por decir, Alberto, y te pongan otro nombre que tú tienes más de 10, 15, 16 años de llamarte Alberto y de repente te digan Abed-nego. Pero ese era el nombre del contexto babilónico, en base a los dioses que cada uno de ellos tiene. Ahora, si nosotros nos pusiéramos a ver en un estudio, nos damos cuenta que el nombre que
percibían cada uno de ellos les hacía reflejar ese contexto del cual estaban viviendo en el lugar donde estaban presentes. Todos los nombres que eran israelitas tenían un nombre referente a algo de lo que era Dios o Jehová Todopoderoso. Ya los nombres de lo que eran los babilónicos tenían un nombre referido, digamos, a Hu, o tenían un nombre referido a cualquier otro dioses de lo que ellos profetizaban en esos momentos. Más la palabra de Dios, no quiero entrar en mucho detalle con esto, sino que la palabra de Dios nos dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué significa eso? Que ellos tenían convicción. ¿Y sabe qué? Lo difícil. Cuando tú no tienes convicción, tú eres como la ola del mar, que es tirado de un lado para otro. Miren esas jovencitas, en momento dan sentimiento, no digo lástima, dan sentimiento. ¿Por qué? Porque por no haber tenido una buena preparación, tanto como en el hogar, como en las escuelas o universidades, son jóvenes que usted se da cuenta que son fácilmente manipuladas. Cuando no hay convicción, cualquiera viene y le dice, mira, ¿y tú a qué iglesia estás haciendo? Ay, que voy a ir a la Santa Fe. No, hombre, ¿cómo vas a creer, hombre? ¿No ves el calorón que hace ahí? ¿No ves que no sé qué? ¿No ves que mira el pastor? Mira que los hermanos. Si tú no tienes convicción, rápidamente, tú ni 2 veces ya no vuelves por otra. ¿Por qué? Porque la convicción es la que te va a hacer estar y permanecer y llegar hasta donde tú estás. Hermanos, todos han llegado hasta el grado que han llegado por su propia convicción. Todos han venido a la casa de Dios por su propia convicción. ¿Y cuál es su convicción de este día de venir? Tenemos que honrar a Dios en todo momento. ¿Y cómo le podemos honrar? La palabra de Dios nos habla que no dejemos de congregarnos. Y eso es una convicción. ¿Por qué? Miren, yo les digo, cuando yo vengo a la iglesia y veo un hermano, veo otra hermana, no, hombre, yo me lleno de tanto gozo que le digo, Señor, dame palabra. ¿Por qué? Porque yo no sé en qué condición ha venido esa hermana, en qué condición ha venido ese hermano. Yo no sé lo que le falta, pero tú sí sabes. Háblame a través de tu palabra. Entonces, esa es mi convicción para con Dios. ¿De qué? De que lo que yo le hablo a usted, más de alguna cosa le va a servir en su vida. Más de alguna cosa le va a ayudar a salir adelante. Este hombre tenía convicción, porque la palabra dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué significa? Él estaba convencido de quién le servía. ¿Cuántos están convencidos de su Dios Todopoderoso? Usted sabe a quién le sirve. Y eso es la convicción más grande que nosotros tenemos que tener. Por tanto, como él estaba convencido, había una creencia en eso entonces, que todo lo que era sacrificado hacia los dioses, cuando hablo de dioses es con D minúscula, todo esto era contaminado. Y como los del pueblo de Dios tenían otro contexto, otras enseñanzas, y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento habla de no comer cosas contaminadas. Por tanto, ellos tenían la convicción de que no había que hacer eso. Pero hoy dígale usted a su hijo, no haga tal cosa. Dígale a su hija, no vaya a tal lugar. Qué difícil. Qué difícil los jóvenes hoy en día. Miren, uno cree que su etapa, ¿cuántos piensan, para no decirlo yo, cuántos piensan que creen que tuvieron una buena juventud? Que creen que tuvieron, porque miren, aquí me dicen que aquí en El Salvador, en el 70, antes de que se diera la situación difícil, la gente se sentaba por todos lados, salían con su hamaca, ponían su petate, y ahí la puerta abierta. Usted dormía con la puerta abierta y ni el viento se metía. Hoy la tiene cerrada y se le mete todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que quiere decir?
significar que nosotros creemos que fue una buena juventud. Y yo digo, fue una buena juventud. Pero también los jóvenes están viviendo los tiempos de su juventud. Y para ellos es buena. ¿Por qué? Rodeados de tanta tecnología. Y ellos están a la vanguardia en lo que es la tecnología. Usted está acostumbrado que andaba su carrito, lo amarraba con una pita. Y no era ni carrito, sino que iba a los talleres de mecánica y conseguía esos valeros y le ponían un pedazo de tronco con dos palos y lo amarraba y ahí andaba usted feliz. Para todos lados, miren, pasaba todo el día, se iba aquí hasta Chalchuapa caminando con su carrito tranquilo. ¿Sí? Allá, los doctores no andaban en ese entonces que ataché, andaban unas bolsitas como el chapatín. O sea, ahí tenían todo en su bolsita, y andaban ahí de jeringa, andaban no sé qué, y así fueron apareciendo los diferentes implementos. Pero para ellos fue su época buena. Pero ¿qué sucede? Habían cosas que les limitaban a las personas. Y la palabra de Dios en el contexto cuando nos dice que Daniel no propuso contaminarse con la porción de comida. Hay gente que no le gusta cierto tipo de comida porque tienen el pensamiento, como le han dicho, mire, cuando usted vaya allá a la cosa de los muertos, no vaya a comer los tamales, tenga ese tamalito. Si eso era para el Antiguo Testamento, hermano. Si el tamal no ha hecho nada, si no lo han dedicado al muerto, lo han dedicado a lo que han venido a comer. Es diferente. Pero en el antiguo contexto dedicaban todas estas cosas a sus dioses. Y esa era la diferencia con el contexto de ahora. Mas la palabra de Dios nos dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mire, cuando usted está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, dígale que está a su lado, caes en gracia. Caemos en gracia, hermano. Cuando usted está haciendo las cosas no conforme a su voluntad. Porque la palabra de Dios en este contexto cuando dice y puso Dios a Daniel en gracia. El que te hace que tú caigas en gracia no eres tú, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Dios Todopoderoso. Él es el que te hace que caigas en gracia, gloria sea Dios. Porque así mismo también hay un montón de personas desde que vienen, hombre, a saber qué le podíamos decir, pero desde que vienen, pues esa persona cae mal. Pero Dios es el que cambia eso. Más la palabra dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey. Estaba equivocado. ¿Sabe a quién hay que temer? Al que tiene la potestad de quitar la vida. Porque es el mismo el que le ha dado, nuestro Padre Celestial. Él estaba temiéndole a otro hombre. ¿Por qué? Porque así nos han criado. No debemos de temerle a otro hombre, ¿cierto? Pueden lastimarlo, pueden golpearlo, pero si Dios no lo permite, no nos pueden matar, hermanos. Porque Él es el que tiene el poder para quitar la vida, no es ningún otro hombre. Más la palabra cuando nos dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que Él vea vuestros rostros más pálidos que los de los otros muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey. O sea que el hombre estaba tan afligido que sabía, miren, ¿sabe usted que cuando usted es bien alimentado, bien se echa de ver? Miren las jóvenes de hoy en día, por lo que le han vendido los medios publicitarios, le han vendido las propagandas y todo eso, mientras más delgada dicen que más bonita. No se dan cuenta que más bulla hacen cuando suenan los huesos que caminan una por otra. Mientras aquella que nunca le toca nada, ni se cuenta de algo que ya llegó. Pero yo quiero que usted analice las situaciones, hermanos. ¿Por qué? Porque este hombre decidió no contaminarse. Y es más, Dios lo puso en buena posición. Ya estaba en buena posición de haber sido elegido entre todos los que le rodeaban. Más la palabra de Dios nos dice, entonces Daniel, a Belsar, que estaba puesto por el jefe,
de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Asaías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. O sea, aquí la palabra está mostrando que lo que Daniel quería enseñarles, la contaminación, hermanos, no es lo mismo un agua filtrada que un agua sacada de un río que no ha tenido ningún tratamiento ni nada. Y le voy a decir, hay ríos que se ve clarita el agua. Nosotros debemos estar contentos con Dios que no nos ha dado la potencia en nuestros ojos de telescopio o de microscopio de ver las bacterias que están. Pero la palabra de Dios, en su contexto, cuando dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Denle a ellos todo, no se han dado cuenta. Miren las casas de las gente, ¿cuándo han trabajado de muchacha o muchacho? ¿Cuántos? No, usted no. Yo necesito que me lleven a trabajar a su casa. Yo sí. Yo he sido el mero cholerboy, el mandadero, el motorista. Ahí he andado. Pero miren, me dan lo mejor. ¿Por qué? Porque usted que es la jefa y el jefe y el que manda y el que tiene y no sé qué. Ah, yo quiero el pollo. Y yo me tomo el caldito del pollo. Ahí va toda la vitamina. A usted le dan el balazo. Y eso era lo que Daniel quería hacer, una comparación de aquellos que se están alimentando conforme a la contaminación o los alimentos contaminados por sus dioses. Y lo que ellos estaban comiendo conforme a la voluntad y a la enseñanza judía. ¿Qué significa? Que él quería que por 10 días se hiciera esa comparación. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 13, compara luego con nosotros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. ¿Qué hizo? Lo echó a andar. Lo echó a andar y la palabra dice que al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Hermano, no se contamine. Y eso nos está enseñando que cuando usted tiene una convicción, aunque usted tenga hambre, está lleno en Cristo, hermano. Aunque usted esté padeciendo enfermedad, está sano en el nombre del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque usted tiene una convicción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Y esa es la palabra de Dios, es lo que te va a levantar y te va a restaurar grandemente. La convicción no es lo que yo pienso, la convicción es lo que Dios hace que yo piense. Y eso es diferente. Y la palabra lo muestra con toda claridad. Mas nos dice el versículo 16, así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. ¿Qué significa? Accedió. Hermanos, yo le voy a decir, las cosas hay que tenerle paciencia. ¿Por qué? Porque en su debido momento Dios hace que accedan nuevamente. Mas la palabra dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Miren, sabían de todo. Sabían matemática, sabían de astronomía, de astrología, conocían todos los estudios de los caminos, conocían sobre la geografía. Estaban altamente preparados. ¿Por qué? Hermano, el que busca a Dios recibe de Dios. Y la convicción de ellos no estaba en ellos mismos, sino la convicción de ellos estaba en lo que habían aprendido de la herencia de sus padres. Porque en la antigüedad todo era oral, todo se pasaba oralmente, las enseñanzas. Mas la palabra de Dios nos dice nuevamente en ese versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, se fue más allá. Podía interpretar, tenía visiones.
Y le digo, cuando usted tiene visiones, primero entendamos qué es visión. ¿Quién me dice qué es visión? Como un sueño. Es parecido a un sueño, pero no necesariamente tiene que estar dormido. No sé si me explico, hermano. Una visión que yo le puedo contar es un acontecimiento que le pasó a mi madre cuando le dieron el pelotazo que le dije, mira, démonos por el otro lado. Esa es una visión. Se vio algo que no había acontecido, pero ¿qué lo hizo verídico? La realidad de la persistencia de mi madre de seguir. Eso lo hizo verídico, porque si no hubiera acontecido yo no hubiera entendido hasta ahora. Eso es una visión. Usted tiene visión. Ay, yo creo que ya mañana estaría comiendo una gran chuleta. Y llega mañana y le parece que la gran... Esa fue una visión que usted vio, que no tenía esa situación. Más la palabra de Dios nos dice, pasados pues los días al fin, de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Nadie se parecía a ellos. ¿Por qué? Cuando tú andas haciendo las cosas de Dios, oiga bien, dígale al que está a su lado, cuando tú andas haciendo las cosas de Dios, dígale que yo no he oído. Ahora, el otro dígale, Dios está haciendo las tuyas. Miren qué precioso. Tú no tienes por qué preocuparte. ¿Por qué? Si la gente me pregunta, mira pastor, ¿y cómo es posible que ya no se puede entrar a ciertos, ¿cómo le llaman esos lugares? Por decir, hay lugares en Soyapango que ya no pueden entrar, dicen. Colonias. Que si tú entras, ya te salen 2 o 3, ¿para dónde vas? ¿Y qué vas a hacer? Y que yo le digo, hermano, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y voy para adentro. No, es que no es así. Es que la cosa es que tú eres extranjero, me dicen. Hermano, a ellos no le importa extranjeros ni advenedizos. A ellos no les importa. La ley de ellos es la ley, pero la ley de Dios está sobre todas las leyes del mundo, hermanos. Porque Él tiene el poder. Por eso que cuando fueron ellos delante de Nabucodonosor, los halla todos preciosos. Miren, ¿cuántas hermanas se ponen rosadito aquí? Ellos ya traían los rosaditos. Miren, bien alimentados, bien fortalecidos, más la palabra de Dios dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos. Hermanos, entendamos una situación. Cuando tú empiezas a mostrar tu convicción de lo que Dios es en ti a través de Cristo Jesús, Dios empieza a mostrar lo que los hombres no podían ver, lo empieza a manifestar en ti, para que tú seas ese ejemplo de convicción de lo que Cristo vino a hacer. Nosotros lo podemos hacer. Y la palabra de Dios siempre en su contexto nos manifiesta esos acontecimientos, que nosotros podamos entender y podamos ver con claridad cómo nuestra convicción influencia sobre la vida de otros. Miren lo que le rodea. Usted nunca se ha dado cuenta, pero quién sabe cuánto quisieran ser como usted. Y otros que no quisieran ser como usted. Porque aquí habemos de todo, hermano. Cada vemos, mas las razones no sabemos. Y eso es una realidad de nuestra vida. Pero cuando usted está convencido y tiene su convicción en Cristo, todo lo que le rodea glorifica a Dios, hermano. Todo lo que usted hace glorifica a Dios, porque usted ya no lo hace para ti. El apóstol dice, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hermanos, el que tiene oídos para oír, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la altura. Te doy gracias a ti, Señor, por estas palabras y por la bendición de la vida de Cristo Jesús. Hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo.
Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.